En esta lección veremos las familias tipográficas que existen y te mostraré páginas donde vas a encontrar opciones muy interesantes. Te lo enseño. En esta lección vamos a empezar a elegir una tipografía para nuestro logotipo que se adapte bien a las necesidades que estamos buscando. Pero antes quiero indagar un poco y enseñaros todas las clases de tipografías que hay y todas las familias tipográficas que existen. Quiero comentar que estas tipografías están divididas en tres grandes grupos. El primero sería las romanas con serif, un segundo serían las palo seco sin serif y el último grupo sería la escri o rotulada. Empezamos con el grupo de las tipografías romanas o serif, que además de los remates y acabados de la letra, también tiene unos trazos con una modulación que se puede apreciar a simple vista. Hay 5 grandes familias de tipografía romana y es una tipografía que puede transmitir al usuario esa tradicionalidad que puede tener una marca, puede hacer de una marca que comunique elegancia. La con serif puede transmitir mucha formalidad y seriedad. Y vamos a empezar a diseccionar las tipografías romanas en sus 5 grupos. Empezaríamos con las tipografías antiguas o garardas. Y fisionómicamente tenemos que ver que tiene unos trazos variables. Vemos como el trazo ascendente es más fino que el descendente. Tiene una modulación oblicua que se puede apreciar en la letra C. Terminaciones agudas y muy anchas. La siguiente tipografía sería la tipografía de transición o reales, que al igual que las tipografías antiguas y garardas tiene contraste en sus trazos, se ven trazos variables, pero algo un poquito más que la antigua. Vemos que por lo contrario que la antigua, ya aquí la modulación es totalmente vertical y las terminaciones o serifas son mucho más agudas que la antigua. Por otro lado ya están las tipografías modernas o didonas, que podemos apreciar que ya existe muchísimo más contraste que en las de transición o en la antigua. Tenemos una modulación igualmente vertical. Las terminaciones esta vez ya pierden ese grosor haciéndolas mucho más lineales. Otro grupo sería la tipografía egipcia o mecana. Aunque tiene cierto contraste entre ellas, tiene un engrosamiento del trazo muy grande. Vuelve a repetir con la modulación vertical, como en las modernas y en la de transición. Y vemos que ahora sus serifas y sus terminaciones son tan agudas casi como los bastones de la tipografía. Por otro lado están las tipografías de palo seco sans serif, que es la evolución de las tipografías romanas. Y estas tipografías dotan a la marca de modernidad, de total sobriedad, de sencillez, ya que sus trazos son mucho más sencillos que los de la tipografía romana. Y esta sencillez le lleva también una sensación de mucha limpieza o minimalismo. Esta tipografía también está diseccionada en subgrupos. Están por un lado las tipografías grotescas, que ya vamos viendo que no tiene remates, al contrario que la romana. Su trazo es totalmente homogéneo, no hay contraste apenas entre sus trazos. Tiene los caracteres estrechos. La letra G en caja alta tiene normalmente como una pequeña uña. Y como podemos apreciar también, la G en caja baja tiene como el ojal inferior cerrado. Las tipografías neogrotescas siguen teniendo ausencia de remates. Esta vez sus trazos siguen siendo también muy homogéneos, entre ellos casi más que la grotesca. Al contrario que la grotesca, que su caja era mucho más estrecha, esta sí que es más cuadrada y muestra cierta cuadratura en sus curvas. En la G de caja alta desaparece totalmente la uña y no se representa con uña normalmente. Y por último, en la G de caja baja tiene el ojal inferior totalmente abierto. Yo creo que estos dos últimos aspectos son los que más diferencian la neogrotesca de la grotesca. Por otro lado están las geométricas, que vuelve a tener ausencia de remates. También coincidiendo con la neogrotesca y grotesca tienen los trazos homogéneos entre sí.
tiene su forma y su estructura totalmente geométrica, ya desaparecen esas curvas más cuadradas como la neogrotesca y ahora sus formas representan totalmente figuras geométricas. Y también se vuelve a repetir como la neogrotesca, la G en caja baja tiene el ojal inferior abierto. Por último tendríamos las tipografías humanísticas. Vuelve a tener, como hemos dicho en la anterior, ausencia de remates. Su trazo también es homogéneo. Ahora esta tipografía, en diferencia a la anterior, muestra como una modulación en su trazo. Y la G, como la tipografía grotesca, vuelve a cerrar su ojal inferior. El último gran grupo que tenemos serían las tipografías CRI o rotuladas. Estas tipografías pueden transmitir desde mucha elegancia hasta un aspecto mucho más urbano. Transmite un aspecto muy personal. En este caso tenemos dos subgrupos, que sería una script de tipo mucho más formal. Vemos como es una tipografía que imita totalmente los trazos manuales de la pluma. Puede tener caracteres enlazados o sueltos. Y las formas que representan están basadas en la anatomía de las formas de las letras de los grandes maestros escritores. Por lo general es muy contrastada. Por otro lado, la tipografía script se seccionarían también en tipografías de tipo script informal. Estas tipos serían mucho más sueltas, imitando un trazo muy manual. Hay tipografías con caracteres enlazados y otros sueltos. Y como he dicho antes, son trazos totalmente imperfectos. Vamos a pasar a la parte en la que te voy a enseñar cómo combino yo mis tipografías o cómo deberíamos de combinarlas de una manera correcta. La combinación de tipografías se podría separar en dos grupos. Sería la selección por unidad o la selección tipográfica por contraste. La selección por unidad es cuando se selecciona tanto como para el logotipo como para descriptor o texto general de la marca la misma tipografía. Aquí tenemos un ejemplo de mis trabajos que hice para una botella de aceite de tierra de canena, donde podéis apreciar que utilizo la misma tipografía para el logo como para el descriptor y todo su cuerpo de texto, incluyendo tarjetas y packaging. Por otro lado estaría la selección por contraste, que en este caso y en este ejemplo de GastroYonki lo llevo incluso a la parte del logotipo. Como podemos apreciar, GastroYonki tiene dos tipos de tipografía. Una para la parte de gastro, que quería transmitir a través de una tipografía más elegante ese aspecto más gastronómico, más gourmet dentro de la marca. Y una tipografía para la parte de Yonki un poco más informal, más script, que diese ese aspecto de canalla o ese aspecto de informalidad. Ya que hemos visto por encima las familias tipográficas y cómo combinarlas, ahora voy a enseñarte las elecciones finales que he hecho para nuestra marca de Mambo. Nuestra tipografía de nuestro logotipo la creé yo. Vemos que es una tipografía de palo seco, sans serif, con terminaciones rounded. Para acompañarla he elegido la Nunito Sound, una tipografía sans serif también de palo seco, pero esta vez con terminaciones rectas y en su cuerpo más regular. He elegido el cuerpo regular para que contraste con nuestro logotipo y no le quite protagonismo al mismo logotipo. En sí la imagen junta con las dos tipografías funciona muy bien. También la Nunito Sound va a actuar para otros formatos como carteles o catálogos como cuerpo de texto. Una de mis primeras páginas donde yo suelo encontrar mis tipografías para mis proyectos es la Fundición Pangram Pangram. Me parece que tiene una serie de tipografías súper creativas que pueden funcionar muy bien para tu proyecto, ya sea de cartelería o incluso de imagen. Vemos que tiene una gran variedad y, como he dicho, son tipografías muy actuales. Esta página sí que es de pago, pero tiene unas cuantas tipografías que puedes descargártelas de prueba. Y por último, y una de las páginas que yo más utilizo es la página de Google Font. Aquí puedes encontrar una variedad muy grande de tipografías, ya sean romanas, sans serif, rotuladas, y lo bueno que ya vienen adaptadas para su uso en web.
te aconsejo que tengas esta página como una de tus páginas por excelencia para elegir tu tipografía. Ya que tenemos nuestra tipografía, en la siguiente lección te voy a mostrar cómo crear nuestro universo gráfico.